Gabriela Espinosa Bravo, somos del grupo G, asignatura Métodos Técnicas de la Investigación, tema Búsqueda Sistemática de la Literatura, protocolo de RSL. Autores: Aira Rosalía Andrade García, Evelyn Rosana Cicuela Bravo, Lisbeth Caterina Mogrovejo Armicos, Joel Agustín Paraga García, Alba Lucía Cristial Erazo, John Homero Salas Largo, Juan Carlos Aldaña Guaño, Andrés Emilio Sánchez Vargas, Carmen Andrea Vivanco Rojas. Nuestra introducción. Nuestra investigación aborda el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de las investigaciones científicas, la, transformando la revisión de la literatura al ofrecer herramientas que agilizan el proceso, mejoran la precisión y permiten análisis más profundo. Esas herramientas, la organización, liberando investigaciones, centrándose en aspectos más precisamente ejecutados, con la finalidad de analizar los hallazgos previamente publicados para responder una pregunta de investigación específica. Una búsqueda integral usástica de la literatura constituye la base de estrategias de búsquedas, reconociendo que en todo va abarcando la literatura médica, como Medlink, Web of Science, Google Scholar. Al hacer esta búsqueda, generalizamos y verificamos evidencias de extracción de datos evaluados y seleccionados en función de los criterios de selección y por al menos dos revisores. Este artículo proporciona unos términos comúnmente utilizados en las revisiones que nos proviene de múltiples fuentes como libros, redes sociales, sitios web y plataformas digitales, lo cual nos genera una sobrecarga cognitiva que nos cuenta habilidades adecuadas para procesarlas. En este contexto se hace necesario aprender a gestionar de manera eficiente esta información. Objetivos. La inteligencia artificial utiliza algoritmos, modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones basadas en patrones y reglas establecidas a través del aprendizaje automático, que es la capacidad de una máquina para aprender de forma autónoma y de forma precisa a partir de los datos sin ser programados, incluyendo directrices, organismos, sistemas, especialmente tomar decisiones en los derechos fundamentales. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Andrés Sánchez. A continuación, vamos a hacer la formulación de la pregunta de investigación y que en este caso sería la pregunta: ¿cómo influye la aplicación de principios éticos como la transparencia, la equidad y la responsabilidad en la confianza y el uso justo de los sistemas de inteligencia artificial entre los usuarios de estos sistemas en comparación con su ausencia o aplicación parcial? La importancia de esta pregunta, pues es que es una pregunta crucial porque la confianza en los sistemas de la IA afecta a su adopción y su uso, ¿no? Sin principios éticos claros, los usuarios pueden dudar en confiar en estas tecnologías. ¿Cómo llegamos a esta pregunta? Usando el método PICO, que pues significa población, intervención, comparación y resultados. En población tenemos la población objetivo, que son los usuarios del sistema de la inteligencia artificial, que pueden incluir desde consumidores hasta profesionales en diversas industrias. Por el lado de intervención, tenemos que se refiere a la aplicación de principios éticos como la transparencia, la equidad y la responsabilidad en el diseño y uso de estos sistemas. En comparación, se establece entre sistemas que aplican estos principios éticos y aquellos que no lo hacen o lo hacen de manera parcial. Y el resultado que buscamos es evaluar el nivel de confianza y el uso justo de los sistemas de inteligencia artificial por parte de los usuarios, ¿no? Eso con respecto a nuestra pregunta Pico, nuestra pregunta de investigación. Aquí tenemos un poco de lo que es el mapping de lo que es nuestro RCL, y estamos usando el protocolo Prisma. Bueno, para llevar a cabo esta revisión sistemática de literatura sobre el uso ético de la inteligencia artificial, decidimos utilizar el protocolo Prisma, ya que es uno de los más reconocidos y aplicados en investigaciones académicas. Este protocolo nos ayudó a organizar todo el proceso de revisión, desde la búsqueda inicial de los artículos hasta la selección final. Desde los estudios que fueron analizados, usando, usarlos nos permitió trabajar de forma ordenada, transparente y con criterios claros, lo que mejora la calidad del trabajo y la validez de los resultados. Prisma se divide en cuatro etapas clave: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión. A continuación, vamos a explicar cómo aplicamos cada una de ellas.
En identificación, en esta fase empezamos por buscar información en bases de datos académicas confiables como Scopus, Cielo, Google Scholar y Explorer. Utilizamos palabras claves relacionadas con el tema, como ética en inteligencia artificial, uso responsable de la IA, principios éticos en IA, entre otros, ¿no? También definimos un rango de años desde el 2019 hasta el 2024 y seleccionamos únicamente documentos en español e inglés, con el fin de mantener una búsqueda más específica y actualizada. El cribado luego es que luego de obtener los resultados iniciales, revisamos cada título y resumen para asegurarnos de que los artículos estuvieran directamente relacionados con el tema. En esta etapa descartamos los duplicados y aquellos documentos que no tenían relación directa, ¿no?, con el uso ético de la inteligencia artificial en sí. Esto nos ayudó a reducir el número de estudios y quedarnos con los más relevantes. En elegibilidad, pues tenemos lectura completa de los artículos para verificar el cumplimiento de criterios específicos, descartando aquellos que no tengan base científica o enfoque ético, ¿no? Y en inclusión, esta sería la selección final de los artículos que cumplieron todos los requisitos para el análisis principal. Entonces tenemos que el protocolo Prisma ha guiado nuestra investigación, nuestra revisión sistemática, asegurando un proceso transparente y riguroso. Este enfoque metódico garantiza, pues, la calidez y la validez de los estudios seleccionados para el análisis del uso ético de la inteligencia artificial. Eso sería todo por mi parte. A continuación, mi compañero. Saludos cordiales, estimada ingeniera. Soy el alumno John Homero Salas Largo. Dentro de esta investigación, a mí me ha tocado realizar lo que es la identificación de variables e indicadores. Bien, para estructurar correctamente esta revisión sistemática de literatura, fue necesario identificar las principales variables que me permitieron analizar el tema del uso ético de la inteligencia artificial. Estas variables me sirvieron como guía para seleccionar los artículos y organizar la información de forma clara y coherente. Dentro de ellos, los indicadores que he encontrado son transparencia algorítmica, responsabilidad y rendición de cuentas, también lo que es sesgo y equidad de la inteligencia artificial. Dentro de lo que es la transparencia logarítmica nos refiere que si el artículo menciona prácticas de apertura o aplicabilidad en los algoritmos, también si se discute la importancia de que las decisiones de la inteligencia artificial puedan ser entendidas por humanos. Dentro de lo que corresponde a responsabilidad y rendición de cuentas, menciona que si se menciona quién es responsable de las decisiones o errores de los sistemas de inteligencia artificial, o también si sugiere la creación de políticas públicas o regulaciones acerca de la inteligencia artificial. Dentro de lo que es el sesgo y equidad de la inteligencia artificial, tenemos lo que es que si propone métodos para detectar o corregir estos sesgos, si analiza cómo la inteligencia artificial afecta negativamente a ciertos grupos sociales. Estas variables fueron seleccionadas porque reflejan los principales desafíos éticos que enfrenta actualmente la inteligencia artificial. Cada uno de los artículos revisados fue analizado a partir de estos elementos, lo cual facilitó la cooperación, perdón, la comparación y el análisis crítico de la información. Dentro de lo que es el tema de las bases de datos que se utilizaron para realizar la búsqueda de la información de esta investigación científica aplicando lo que son las RSL, el objetivo fue asegurar la validez académica y científica de esta revisión, ¿no?, sistemática. Se seleccionaron bases de datos reconocidas a nivel internacional para realizar la búsqueda de artículos relacionados con el uso ético de la inteligencia artificial. La elección de estas plataformas se basó en su reputación, en la disponibilidad de fuentes confiables y la facilidad de acceso a publicaciones recientes. Dentro de ellos son, como es de conocimiento general, en el ámbito académico, Google Scholar, Scopus y Explore, Cielo, que sus siglas en inglés vienen a ser Scientific Electronic Library Online. También lo que son estas cuatro bases de datos fueron las más utilizadas por mi persona. La que más me pareció interesante a nivel personal fue pues Google Scholar porque fue una de las principales fuentes utilizadas, ya que me permitió acceder a una gran cantidad de artículos científicos, a tesis, a libros y trabajos revisados por pares. Esta plataforma me facilitó el acceso a investigaciones recientes y relevantes sobre temas como la ética, como la inteligencia artificial, la regulación, los sesgos, la transparencia, entre otros, sin fin. Además, me permitió filtrar por idioma y año de publicación, lo cual fue muy útil este criterio para la selección, ¿no? También me pareció interesante la plataforma o base de datos Cielo, ya que esta base se la incluyó, ya que
me sirvió para encontrar publicaciones en español, que es nuestro idioma nativo, particularmente de autores latinoamericanos. Me permitió incorporar una visión más regional y diversa sobre la ética de la inteligencia artificial, considerando contextos sociales, legislativos, distintos a lo que son los europeos o norteamericanos. La búsqueda de estas bases se realizó entre mayo y junio, ¿no? Con un rango de publicación entre los años 2019 y 2024. Gracias a esta selección pudimos acceder a estudios actualizados y confiables que aportaron significativamente al desarrollo de esta revisión sistemática. Eso es lo que corresponde a mi parte de la tarea, estimada ingeniera. Muchísimas gracias. Saludos cordiales, licenciada, compañeros. Voy a exponer los criterios de inclusión e exclusión utilizados en nuestro trabajo investigativo. Como inclusión tenemos relevancia temática, que son los estudios sobre la ética de la inteligencia artificial. El rango de búsqueda que utilizamos fue 2019-2024. Los idiomas español e inglés. Tipo de publicación, artículos académicos revisados por pares, por expertos antes de ser publicados. Tesis, capítulos de libros, accesibilidad, textos disponibles en líneas, rigor metodológico, argumentos claros y fundamentados. Los criterios de exclusión utilizados fueron, como por ejemplo, opiniones, noticias, blogs, eso no es académico, años fuera del rango, menor a 2019, falta de relación directa con el tema ético, el uso propuesto, el tema propuesto, repetición de contenido, algo duplicado y un idioma que sea distinto al inglés o español el propuesto. Estos criterios aseguraron la calidad y pertinencia de los artículos, filtrando adecuadamente los documentos, fueron aplicados de manera constante, manteniendo la coherencia metodológica y enfocando este análisis en información relevante para el uso de la inteligencia artificial. Bien, esto nos permitió, todo este trabajo, como conclusión, nos permitió garantizar la calidad, la relevancia y coherencia metodológica en nuestro análisis. Listo, muchas gracias, eso es todo. Muy buenas noches, estimada ingeniera. Mi nombre es Evelyn Rosana Cipolla Bravo. Pertenezco al grupo G de la materia Metodologías de la Investigación con la magíster María Gabriela Espinosa Bravo. A continuación realizaré la intervención con el tema Palabras clave y periodos de búsqueda, tabla de resultados y artículos destacados, del cual a mí me tocó en el grupo de trabajo. Nosotros podemos observar aquí las palabras clave y periodo de búsqueda. ¿Qué queremos decir con palabras clave? Prácticamente son términos o frases que representan los conceptos más importantes de un tema de investigación. Prácticamente son los descriptores que utilizan en motores de búsqueda, base de datos o catálogos bibliográficos para encontrar documentos relevantes, dando así como un resultado que nosotros podemos observar aquí y que tenemos en español, tanto como en inglés. Entonces, aquí la selección de palabras claves son crucial para una precisión de búsqueda y para obtener una buena información. Aquí también nos dice que son elementos fundamentales en la recuperación de información, especialmente en un tema específico como es la inteligencia artificial o ética de la inteligencia artificial dentro de la materia de metodologías de la información. Nosotros aquí podemos ver cuáles son esas palabras clave o los términos principales que nosotros solemos buscar, ¿no? En este caso, inteligencia artificial en sí, ética, moral, principios éticos, dilemas éticos, algoritmos, sesgos, que todos ellos van como un término principal, ¿no? Pero si nosotros habláramos de la combinación y frases clave para buscar una mejor precisión en cuanto a nuestra búsqueda, podemos decir que aquí tenemos las frases ética en inteligencia artificial y ética, dilemas éticos, inteligencia artificial, sesgo, algoritmo, responsabilidad en inteligencia artificial, privacidad de datos en inteligencia artificial. Prácticamente así serían las combinaciones que nosotros haríamos para poder obtener un buen tema y redactar nuestra investigación. Aquí también podemos ver lo que es la importancia de las palabras clave, donde permiten delimitar y enfocar la búsqueda. Ayudan a evitar resultados irrelevantes, facilitan la identificación de sinónimos y términos relacionados para ampliar refinar la búsqueda o refinar la búsqueda. También nos dice que son cruciales para construir estrategias de búsqueda efectivas usando operadores booleanos, como les mencionaba. Aquí podemos ver que la inteligencia artificial en el periodo de búsqueda es crítico por las siguientes razones. Prácticamente va como el cambio acelerado, que en este caso sería en la tecnología. La información se vuelve prácticamente obsoleta rápidamente, nuevos descubrimientos, tecnologías, marcos éticos o legislaciones que pueden invalidar o modificar drásticamente el conocimiento previo en cuestión de meses o pocos años. Esto nosotros vamos o le definimos como el avance acelerado de la inteligencia artificial. Como relevancia de información,
nosotros diríamos que probable que la literatura más relevante sobre la ética de la inteligencia artificial esté publicada dentro de los 5 a 10 años, digamos, en este caso, en esta nueva era que nosotros estamos, ¿no? Entonces, prácticamente los documentos anteriores no van a reflejar lo que nosotros queremos saber hoy en día, porque cada año, cada vez que nosotros ingresamos a lo que es hablar acerca de la inteligencia artificial, ya prácticamente va evolucionando día tras día, año tras año, entonces van sacando nuevos programas, nuevos gestores de búsqueda, nuevos campos para experimentar. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí el ejemplo de los periodos de búsqueda entre los últimos 5 años, que sería del 2020 al 2025, que ahí sí sería muy recomendable una investigación de inteligencia artificial, ya que es una información actual. En los últimos 10 años, dice del 2015 al 2025, prácticamente podría ser dilemas o artículos que comprendan la evolución de lo que estamos nosotros tratando de investigar. Desde el 2010 al 2012, si buscamos una perspectiva más histórica, que lo cual no sería recomendable, ya que nosotros no vamos a encontrar la misma información que en la actualidad tenemos que en las anteriores. Em, Aquí nos dice consideraciones al definir el periodo de búsqueda. ¿Por qué vamos a definir el periodo de búsqueda? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta en la actualidad del tema, disponibilidad de información y propósito de la investigación. Entonces, si nosotros nos vamos a una investigación que diga en tiempos atrás qué clase de inteligencia artificial había o existía. Entonces nosotros vamos a decir que afortunadamente hoy en día hay una cantidad creciente de literatura que si nos enfocamos en los 5 a 10 años, probablemente encontremos una base sólida de artículos, informes y publicaciones que abordarían los aspectos éticos de la inteligencia desde diversas perspectivas. Ahora nosotros también vamos a ver que las palabras clave, en este caso, nos ayudan a encontrar este tipo de información. En este caso, desde cuándo fue publicado, desde los elementos indispensables, en este caso de lo que nosotros hablábamos de la inteligencia, de la ética de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos que considerar estas 3 preguntas, tanto como actualidad del tema, disponibilidad de información y propósito de la investigación. Acá nosotros observábamos el proceso de las palabras clave y el periodo de búsqueda. Aquí nosotros podemos ver eso les digo, las palabras clave en diferentes etapas, tanto como combinacionales utilizadas y palabras clave individuales. Aquí entramos a lo que es una tabla de resultados y artículos destacados. ¿Qué nos quiere decir como tabla de resultados y artículos destacados? Prácticamente esta es una forma organizada de representar, cómo decir, más definición en una herramienta de investigación. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que nosotros debemos aprender a identificar, a partir de nuestras palabras clave, a identificar patrones y brechas, comparar enfoques, rastrear fuentes clave, preparar un marco teórico revisión para así realizar una buena investigación y plasmar lo que es una tabla de resultados. En definitiva, prácticamente la tabla de resultados diríamos que está más organizada, está más comprensible, está más relevante en cuanto a, por ejemplo, años, qué artículo es. Estamos también viendo lo que es porcentaje válido, porcentaje acumulado. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente lo vamos a hacer en una tabla de solamente de ética de inteligencia artificial, sino nosotros también lo podemos realizar con otros tipos de temas. En este caso, aquí podemos ver donde dice indica el medio de comunicación electrónico, red social que usted más conoce. Entonces aquí nosotros vemos de qué manera nosotros podemos identificar una tabla de resultados. Aquí nosotros vemos como la tabla de resultados un final de una investigación donde que nosotros vemos el año, tipo de documento, tipo de publicación, lugar y el enlace para ver y encontrar el artículo o libro o investigación que nosotros hayamos realizado para poder destacar nuestra tabla de resultados. En artículos destacados en ética de inteligencia artificial, prácticamente nosotros vamos a considerar las publicaciones que tengan referencias claves seminales o de alto impacto.
ya que son textos que a menudo se citan y que establecen marcos conceptuales y que han influido significativamente en la discusión. En este caso, para la ética de la inteligencia artificial, prácticamente a algunos autores y con sus publicaciones que frecuentemente consideran destacados. Aquí podemos ver a Luciano Floridi, un filósofo reconocido por el trabajo en la ética de la información y la inteligencia artificial. Prácticamente nos dice que sus escritos sobre la gobernanza y los principios éticos de la inteligencia artificial son muy influyentes. Aquí tenemos un ejemplo, dice Ethics of Inteligencia Artificial en Overview o trabajos en colaboración con Josh Quartz. Entonces aquí nosotros tenemos que tomar muy en cuenta y tratar de identificar a los autores, quienes son totalmente reconocidos para poder nosotros sacar una buena información. En conclusión, diría que em, la ética en la inteligencia artificial no es un concepto estático, sino un campo dinámico que prácticamente requiere una investigación constante y metodológicamente rigurosa. Al aplicar estas técnicas, podemos no solo comprender los dilemas actuales, sino también contribuir a forjar un futuro de la inteligencia más justo, transparente y beneficioso para todos. Estimada magíster, muchísimas gracias. Esta ha sido mi intervención. Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Andrea Vivanco Rojas. En esta diapositiva les voy a presentar el ranking de los 5 artículos más citados del uso ético de la inteligencia artificial, pero antes les voy a presentar las páginas que nosotros utilizamos para investigar. En este caso, Scopus, Cielo y Google Académico. Bien. Como la primera cita, tenemos la ética, la transparencia en algoritmos de inteligencia artificial, desafíos actuales por Mendes Lord 2022, el más citado, aproximadamente entre 30 a 40 citas. Este artículo más citado destaca por abordar los principales retos éticos y la importancia de la transparencia en el desarrollo y el algoritmo. Tenemos como segundo, sesgos en los algoritmos, análisis desde la deontología jurídica 2022, 2024, cerca de 20 citas. Este artículo analiza cómo los sesgos pueden afectar la toma de decisiones, automatizar desde perspectivas jurídicas. La tercera cita que tenemos es la inteligencia artificial, desafíos éticos y futuros. Scopus Brasil 2024 tiene 18 citas. Aquí se destacan los lineamientos éticos y los posibles escenarios futuros en el uso de la IA. La 4, el número 4, ética y uso de los algoritmos de inteligencia artificial, en comillas, 2022 tiene 15 citas. Este trabajo se centra en el uso responsable de los algoritmos en diferentes sectores. Por último, tenemos una revisión sistemática del uso de la IA en Mata 2024, alrededor de 12 citas. Este artículo ofrece una visión integral sobre las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial. En resumen, estos artículos reflejan las principales preocupaciones y debates actuales sobre la ética, transparencia y el uso responsable de la inteligencia artificial, siendo referencias claves. Buenas noches, mi nombre es Alba Lucía Quistial, soy alumna del paralelo C1 de la carrera de Tecnología de la Información. En este momento voy a presentar los artículos más citados. En la investigación aborda el uso ético de la inteligencia artificial. En estos artículos encontramos al autor principal, que es José Javier Mendoza Loor. Se sitúa entre la transparencia y auditabilidad como el eje central. Cuenta con aproximadamente 35 citas académicas, lo que lo convierte en un documento destacado en el ámbito académico de América Latina. Otros 3 trabajos del mismo autor es Mendoza Loor. A continuación se enlistan otros 3 autores publicados de José Javier Mendoza Loor, relevantes por la contextualizar su trayectoria en el aporte del tema.
algoritmos responsables a su aplicación en la ética públicas. En el año 2021 explora la transparencia en el sector público. Explicabilidad y rendición de cuentas en la IA aplicada a la salud del 2023 aborda la centralidad de decisiones, algoritmos en la medicina, la ética, el dato de perseveración, de privacidad y consentimiento en el sistema de sistemas inteligentes en el año 2004. Se concentra en la protección de los derechos de la IA. Como referencia en este caso les voy a presentar la información que hemos indicado anteriormente. Se convierte uno de los principales autores citados porque tiene 43 citas y lo que hemos investigado con la herramienta. Saludos cordiales compañeros, mi nombre es Juan Carlos Saldaña y soy del curso C1 de Tecnología de la Información. Hoy día vamos a buscar motores de búsqueda para hacer el mapeo. En este caso vamos a utilizar Scopus. Eh, este es un motor de búsqueda que vamos a identificarlo y trabajar con el método booleano, con AND, OR y NOT. En este caso vamos a utilizar la palabra inteligencia artificial, que es la que hemos elegido, y vamos a colocar aprendizaje. Bien, vamos a poner en práctica y vamos a ver cuántos documentos encontrados tenemos y para poder agregar a la base de datos de Mendeley y en este caso poder citar, ¿no? Demostrar que nosotros tenemos todo este referente para poder citar las páginas y tener una mejor fuente de base de datos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a elegir una de ellas para que, en este caso, que esté citada. Para agregar en Mendeley lo vamos a exportar. En este caso lo vamos a enviar a Mendeley. También tenemos otro motor de búsqueda que es, en este caso, el PubMed. En este caso también podemos agregar, en este caso, inteligencia artificial, y podemos en cualquiera de estas casillas que ya tienen sus citas y nosotros vemos que tiene todos los artículos definidos y podemos también enviarnos, podemos enviar a Mendeley en este caso. Bueno, también estamos cargando lo que es a la base de datos, que en este caso sería la base de datos Mendeley que se encuentra aquí. Nosotros ya contamos con una base de datos predefinida, tenemos la carpeta RSL de inteligencia artificial, que es el archivo en el cual estamos trabajando. Mi nombre es Lisbeth Caterine Mogrovejo Armijos. Voy a presentar la conclusión de nuestro trabajo. La presente revisión sistemática de literatura RLS permitió analizar el estado actual del conocimiento académico sobre el uso ético de la inteligencia artificial IA, con base en artículos publicados entre los años 2019 y 2024. A través del protocolo PRISMA se seleccionaron fuentes confiables provenientes de bases de datos como Scopus, Google Scholar y Explorer y Cielo, con criterios claros de conclusión y exclusión que garantizaron la calidad del análisis entre los hallazgos. Más relevante, se identificó que los ejes éticos más abordados en la literatura fueron la transparencia algorítmica, la responsabilidad y rendición de cuentas, los sesgos y la equidad en los sistemas de IA. Esta RSL presenta limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? En primer lugar, el análisis se restringió a publicaciones en español e inglés, lo cual podría haber dejado fuera estudios relevantes en otros idiomas. En segundo lugar, aunque se priorizó la inclusión de documentos revisados por pares, algunos artículos con enfoques prácticos o emergentes podrían no haber sido considerados por no cumplir los criterios formales definidos. El número total de artículos revisados fue limitado, lo que podría restringir la generalización de los hallazgos desde una perspectiva práctica. Los resultados de revisión refuerzan la necesidad de integrar principios éticos desde las etapas iniciales del diseño de tecnologías IA. Las instituciones públicas y privadas que implementan estos sistemas deben garantizar mecanismos de transparencia, de decisiones y control de sesgos. Sugerencias futuras de investigación. Se recomienda priorizar en estudios empíricos que evalúen la efectividad de los marcos éticos aplicados en proyectos reales de inteligencia artificial
También incorporar perspectivas interdisciplinarias más amplias, por ejemplo, sociología, filosofía y antropología, y explorar con mayor detalle cómo las nuevas herramientas de IA generativa, cómo los modelos de los lenguajes es cómo enfrentan estos retos éticos en tiempo real. En el análisis de resultados y conclusiones también tenemos que la revisión sistemática reveló tendencias y preocupaciones éticas comunes en el uso de la IA. Aunque la IA ofrece grandes beneficios, su implementación sin una base ética sólida conlleva riesgos sociales significativos. Existe un llamado constante a desarrollar una inteligencia artificial responsable, explicable y justa. Muchas gracias.